de la seriedad de este programa, evangelizar los sentidos. Bueno, a cierto punto esta expresión se vuelve como, ¿cómo decir?, como una expresión muy natural. Es natural que la conversión del así llamado hombre interior parta exactamente desde aquí, desde esta expresión de nuestra humanidad que son los sentidos. Se trata de evangelizarlos. Hemos visto los primeros dos puntos de esta pedagogía: la responsabilidad personal con el itinerario de descensos ad ínteros, la vigilancia inteligente con otra propuesta como itinerario, ¿no? Cómo considerar los sentimientos, cómo darse cuenta con precisión de los sentimientos, de las sensaciones, sin miedo, sin vergüenza, porque es parte de nuestra humanidad. Y quien tiene vergüenza podría sentirse ayudado por los salmos. En los salmos hay una experiencia total de la totalidad de los sentimientos. No hay un sentimiento humano que sea ausente en los salmos. Y entonces nosotros deseamos cada día los salmos, ¿no? Bueno, los salmos nos dan la posibilidad de expresar nuestros sentimientos a Dios. Frente a ello no tiene sentido la vergüenza o la preocupación de no aparecer elegantes, como decir, ¿no? Y entonces hemos visto, ¿no?, cómo es importante esta confrontación entre los sentimientos que nosotros probamos y los sentimientos que deberíamos asumir progresivamente en nosotros. Esta percepción de la negatividad, los sentimientos como vía para identificar la inconsistencia central y la relación entre esto y la dimensión sacramental de la confesión, que es parte de este itinerario. La confesión como parte de un itinerario de evangelización de los sentidos. Tercera indicación pedagógica. La tercera y la cuarta proceden viajan juntos. Dar sentido a los sentidos y dar sentidos al sentido, como lo vemos. Primero, dar sentido a los sentidos. Es como la oración que oremos algunas veces al Espíritu Santo. Dona lumen sensibus. Dona luz a los sentidos. Entonces, en la tradición cristiana, esta atención a los sentidos ha sido siempre presente. Esto es importante. En sentido positivo, se trata de promover una verdadera y adecuada evangelización de los sentidos como un proceso psicológico y espiritual articulado en dos direcciones. En primer lugar, la de dar sentido a los sentidos, para impedir que los sentidos vayan sin ton ni son, donde una atracción impulsiva los conduce. Hace falta conducir el ejercicio de los sentidos al propósito general, al proyecto general, aquello de la relación con la realidad, y esto es lo que está sentido, o bien con lo que es verdadero, bello y bueno. En otras palabras, hace falta tener los sentidos sensados. Y los sentidos son sensados en la medida en que los sentidos son puestos frente a lo que es verdad, belleza y bondad. El principio es muy simple. Los sentidos corren el riesgo de ser sin sentido. Claro que sentido como significado, ¿no? Insensatos. Es una contradicción evidente, ¿no? Los sentidos sin sentido.
Pero todo esto no es tan infrecuente. Todas las veces que los sentidos no son objeto de atención educativa y todas las veces que los sentidos se dirigen hasta el objeto, el objetivo que, por ejemplo, una publicidad, ¿no?, hace con gustos más o menos inteligentes, bueno, en aquel momento el sentido, la vista, ¿no?, que se dirige automáticamente precisamente allá donde el agente publicitario quería, ¿no?, en aquel momento este sentido es sin sentido. No es la persona que dirige intencionalmente sus sentidos. Nosotros hemos dicho esta mañana, somos responsables de nuestros sentidos. Esto significa que soy yo que elijo cosas mis ojos tienen que ver. Soy yo que elijo el objetivo, el objeto de mis oídos, de mi escucha. Y en todo esto soy yo el sujeto responsable. Y bueno, hacer de manera que los sentidos sean dirigidos constantemente hacia lo que es verdadero, bello y bueno, todo esto significa dar sentido a los sentidos y evitar este riesgo, este peligro, que los sentidos sean insensatos. Normalmente el joven es muy sensible a este tipo de provocación, porque en esta provocación hay como una provocación a la libertad. Cuando el sujeto no se da cuenta que sus sentidos son atraídos instintivamente, impulsivamente, por un objeto que él no decide, no elige de ver, de oír, de tocar, ¿no?, en aquel momento el joven percibe: esta no es libertad. No me he dado cuenta hasta ahora, pero esta no es libertad. Yo soy el sujeto y yo soy quien decide, quien elige el contenido, la alimentación, que hemos dicho esta mañana, de mis sentidos. Es como una sed que abraza cada momento, porque nuestros sentidos están siempre en acción. Nuestros sentidos están siempre en acción. Y por esta razón es muy eficaz cuando se interpreta correctamente esta sugestión, ¿no?, de dar sentido a los sentidos. En cada momento te es dada la posibilidad de ejercer esta tesis natural, muy inteligente. En cada momento. Porque en cada momento los sentidos son vivos y buscan un objeto. Sobre todo cuando concretamente el hombre busca el significado existencial. Todo esto es ocasión de ascesis. Sobre todo cuando concretamente el hombre busca el significado existencial no solo con un sentido, sino con todos los sentidos, idealmente. Aquí nos encontramos con un principio psicológico de una cierta importancia. La totalidad del ejercicio sensorial, que significa cuando es el mismo objeto que los ojos tratan de ver, el oído trata de escuchar, la mano trata de tocar. Bueno, esto es un momento particular, porque la totalidad de los sentidos son frente a un único objeto, un objetivo. La totalidad del ejercicio sensorial o el involucramiento de todos los sentidos en la atención hacia el mismo objetivo o la misma verdad y belleza es lo que permite adquirir aquel significado o valor, apropiarse de él exactamente porque es simultáneamente, en el mismo momento, este objeto es objeto simultáneo de una atención total y particularmente fuerte, porque es una atención interpretada por todos los sentidos. Entonces esto es particularmente fuerte, es un momento delicado de la formación de los sentidos. Es lo que permite adquirir aquel significado valor, apropiarse de él, vivirlo en plenitud, elegirlo eventualmente como un ideal de vida. Un ejemplo muy simple y muy claro y muy pertinente a nosotros. Porque esto
esta totalidad de los sentidos, todos simultáneamente involucrados en la atención hacia el mismo objeto, es una manera particularmente complicada de hablar de lo que pasa cuando nosotros somos frente a una decisión de fe, a la fe. La fe es esto, fe que es sensibilidad creyente. Si la fe es lo que nos permite dar sentido a la vida, también es cierto que la fe necesita de todos los sentidos. ¿Ven la correspondencia? Lo repito, si la fe es lo que permite, es lo que nos permite dar sentido a la vida, también es cierto que la fe necesita de todos los sentidos. Es un poco el significado del camino del creyente como es narrado por Juan en su primera carta. Cuando Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos con nuestro corazón y que nuestras manos tocaron del verbo de vida, nosotros exactamente esto lo anunciamos a ustedes. ¿Qué significa? El aporte, como decir, psicológico al acto de fe, ¿no? Como decir, para creer verdaderamente es necesario el involucramiento de todos los sentidos. Exactamente como aquí dice Juan, y que dice de la relación con Dios, con Jesús, no refiriéndose simplemente a su experiencia del Jesús físico, ¿no? Con el cual Juan ha vivido, sino refiriéndose a este evento particular de la vida que es el acto de fe desde el punto de vista humano. Y el acto de fe no es simplemente un acto intelectual, es establecer con Dios este tipo de relación que podría ser descrita con estas palabras. Lo que era desde el principio, que es exactamente lo que hemos oído lo que era desde el principio, el sentido de escucha, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos con nuestro corazón y que nuestras manos tocaron del verbo de vida. Es exactamente esto que nosotros anunciamos a vos. Y este tipo de anuncio es particularmente convincente. ¿Por qué? Porque es la expresión de una auténtica experiencia humana, de teofanía. Es algo que nosotros hemos visto cuando la persona dice, te digo yo que yo he visto, cuando los apóstoles dicen a Tomás, ¿no? Que no era presente cuando Jesús apareció, Jesús resucitado, lo hemos visto, vidimus Domino, lo hemos visto, la buena noticia, lo hemos visto con nuestros ojos, verdaderamente. Y Tomás, en su esfuerzo por creer, pone juntos las manos que quieren tocar y los ojos que quieren mirar para entrar en contacto real con una persona. Y es de hecho acogido por Jesús. Cuando los otros apóstoles le dicen a Tomás, lo hemos visto, y Tomás dice, no creo, hasta que no pongo mi mano, mis dedos en la herida de su pecho, del costado, y hasta que no lo veo con mis ojos. Y esta es una exigencia legítima. Estas palabras de Tomás no son expresión de una duda. Por lo contrario, debería ser la actitud normal del normal creyente. Porque fe significa llegar a este punto de relacionamiento con Dios. Y de hecho, este pedido, esta pretensa de Tomás es aceptada por Jesús. Jesús se deja tocar, se deja ver. Y Tomás es un ejemplo grandísimo de lo que significa los sentidos y la fe. La relación entre los sentidos y la fe. Y esto es lo que tratamos de decir ahora, dar sentido a los sentidos, es el máximo sentido, el sentido de ser instrumento para llegar al acto de fe. Es el mismo camino de la fe que exige
este respecto del principio, este sería el principio de la totalidad, el principio de la totalidad. Solamente la totalidad subjetiva puede alcanzar la totalidad objetiva. Solamente cuando todo el hombre está involucrado, solamente en aquel momento se puede hablar de un itinerario auténtico hacia Dios, la totalidad objetiva, que significaría la belleza suma, la verdad suma, la bondad suma. Solamente la totalidad subjetiva puede alcanzar la totalidad objetiva. Y solamente la totalidad objetiva puede atraer la totalidad subjetiva. ¿Claro? Repito. Solamente la totalidad subjetiva puede hacer este itinerario hacia la totalidad objetiva. Y por otra parte, solamente la totalidad objetiva del objeto, que en este caso es Dios, totalidad en el sentido de como un conjunto de verdad, de belleza, de bondad, solamente la totalidad objetiva puede atraer con una fuerza potente la totalidad subjetiva de ponerla en camino. Es maravilloso ver cómo la ciencia humana, la psicología en este caso, puede iluminar el camino de la fe. Segunda parte, dar sentidos al sentido. No es un juego de palabras. Perdón. Sí, sí, dar sentidos al sentido no es un juego de palabras. Se trata, como segundo dinamismo, de traducir el sentido o lo que le da significado y valor a la vida en operaciones sensoriales. El objetivo es siempre el mismo, pero el punto de partida aquí no son los sentidos, sino el sentido, la verdad, conjugándola en su belleza, con la belleza. Es un gran desafío para el creyente, para el evangelizador, para el animador vocacional, porque se trataría de proponer lo que da sentido a la vida, proponer un camino al joven hasta lo que da sentido a la vida, involucrando al mismo tiempo todos los sentidos. En otras palabras, traducir el sentido de la vida, y el sentido de la vida para un creyente es el sentido pascual, en palabras que decir, en visiones y parábolas que contar, en pies que caminan para anunciarla, en manos que se estrechan en su nombre, en estilo de escucha del otro, en gusto y sabiduría de vida, incluso en la capacidad de percibir el olor de la vida, de distinguir ciertos sabores genuinos, de asumir el olor a ovejas. Y de la misma forma, dar sentidos al sentido significa promover en el otro, en el joven, el descubrimiento de su vocación a través de un recorrido multisensorial y pluriactitudinal, existencial y poliédrico, y que otra vez abraza toda la vida, desde la oración a la acción caritativa. Y todo lo humano, abraza toda la vida, abraza todo lo humano, desde la oración, desde la razón a la afectividad. Y por eso es eficaz y le permite hacer una experiencia plena para acoger la belleza. Se deriva de lo anterior también, justo para ejemplificar, una forma de vivir aquella experiencia típicamente creyente cristiana, que es la liturgia, que a menudo, por desgracia, no parece tener en cuenta esta relación entre sentidos y sentido.
Y esto lo decimos, espero de ser claro, con una confrontación entre dos elementos que normalmente no tienen nada en común, como la discoteca y la misa. ¿Cuál es de hecho la diferencia entre una discoteca? Yo sé que todos vosotros y vosotras, cada sábado tienen experiencia de discoteca, ¿verdad? Y después el domingo mañana van a la misa el domingo sábado. Bueno, ¿cuál es de hecho la diferencia entre una discoteca y una iglesia donde se celebra una misa dominical? En la primera, bueno, el elemento común es que son dos liturgias, ¿no? Porque también en la discoteca se celebra una liturgia. Hay una comunidad, hay personas que participan activamente, ¿no? Pero en la discoteca y en su liturgia secular nocturna, estruendosa y a veces transgresiva, llena de luces artificiales y sonidos ensordecedores, excesiva e interminable toda la noche, ¿no? Hay sentidos, evidente. En una discoteca hay una expresión evidentísima de sentidos, todos los sentidos. Ningún sentido se queda fuera, ¿no?, de esta celebración litúrgica. Y hay una expresión de sentidos a menudo incontrolados. Pero, ¿cuál es el problema? Hay una expresión de sentidos, pero sin sentido. Muchísimas veces. En contraste, anzi, a veces totalmente insensatos, privados de sentido. En contraste, en la misa del domingo celebramos el sentido por excelencia, que es la Pascua de Jesús. Lo que da sentido a todo, verdaderamente a todo, el máximo del sentido. Pero muchas veces en una situación de ausencia sustancial de los sentidos, muy poco involucrados, en una celebración demasiado anestesiada y muda, fría y monótona, repetitiva y plana, sin fiesta ni gozo, con escasa participación y poco involucramiento, a veces también por culpa de quien celebra, él mismo con sus sentidos ausentes, muy solemne, el presbítero, y redundante, que el diálogo más solemne y redundante que el diálogo con el misterio, con los sentidos de Dios y con los sentidos de quien participan en el rito. Aquí en la misa hay el sentido, pero no hay los sentidos. En la discoteca hay los sentidos, pero sin sentido. En la misa muchas veces hay el sentido, la máxima celebración del sentido, pero muchas veces no hay sentidos o no son suficientemente involucrados, llamados, con la posibilidad de expresarse. Pero si así están las cosas, y cuando es así de verdad, discoteca y misa tienen algo en común. ¿Qué es esto? Que en ninguno de los dos lugares hay en realidad belleza, ni fiesta. No hay belleza porque hay belleza donde los sentidos encuentran el sentido. Hay belleza donde los sentidos encuentran el sentido. Y fiesta, y hay fiesta donde este encuentro es celebrado juntos por un grupo. Simple y claro, ¿no? ¿Dónde hay belleza? Hay belleza donde los sentidos
encuentran el sentido. Hay fiesta, que es como una consecuencia de la belleza, hay fiesta donde este encuentro es celebrado juntos, con un grupo. Por otra parte, la misa no es y no debe ser solo fiesta, podría argumentar alguien, sino es drama, memorial de la cruz de Jesús. Y aquí entonces nos puede ayudar otra comparación, con menos términos de contraposición, pero eficaz me parece, para captar el significado de la implicación sensorial que aquí nos interesa ahora: el teatro y la misa. La comparación es con la experiencia del teatro, donde una historia construida con arte, la misma que generalmente también expresa un sentido de la vida y de su misterio, es dramatizada. Hay teatro donde una historia construida con arte es dramatizada. En aquella dramatización ocurre una doble implicación sensorial. La de los actores es un involucramiento directo e inmediato. Los actores se involucran interpretando distintos roles, ¿no?, en esta dramatización, en los acontecimientos narrados, al punto que cada uno de ellos representa a uno de sus personajes y es tanto más actor-artista cuanto es más capaz de entrar en empatía con su rol. Mientras que el involucramiento del espectador al teatro es un involucramiento indirecto y mediato. Claro, ¿no? Observando y siguiendo la evolución de la historia, en alguna forma también los espectadores participan, la reviven en cierta medida, al punto que de proyectarse en los distintos personajes, incluso con más de uno. Es lo que pasa muchas veces cuando nosotros somos a teatro y participamos en estas celebraciones artísticas, ¿no? El involucramiento del espectador puede ser como un revivir en una cierta medida lo que es el objeto de esta dramatización, ¿no? Al punto de proyectarse en los distintos personajes, incluso con más de uno. Muchas veces comparten los espectadores, en modo más o menos inconsciente, incluso el sentido fundamental que aquella historia, narración, drama, quiere transmitir. En cada drama hay como un sentido de la vida que viene transmitido a través de aquella dramatización. Obviamente, todo esto ocurre solo gracias a un involucramiento notable de los sentidos, sobre todo externos y luego internos, del llanto a la risa, de la perturbación pensativa a la conmoción compartida, que tal vez nada como el teatro, como espectáculo vivo y con personas vivas, sabe activar. Y no sobre una sola persona, sino sobre el grupo de los espectadores. Aunque la historia narrada es siempre narrada de la misma manera y alguien la puede ya saber, incluso desde el inicio. De hecho, permanece siendo una historia narrada, dramática y a menudo inventada. No es realidad, es fiction. La comparación con el sacrificio eucarístico me parece interesante. También la misa cuenta una historia dramática, pero no es ficticia, es historia verdadera. Tampoco es reproducida de forma siempre igual, porque más allá del rito, por supuesto codificado, se presta en virtud de su verdad a significar historias actuales. Esta es la belleza de la misa, ¿no? Porque es reproducida de forma siempre igual y
porque se presta la misa, en virtud de su verdad, a significar también historias actuales. Cuenta la historia de Jesús, pero en esta historia de Jesús, que con su pasión da un sentido a todas las pasiones del mundo, es lo que consente a quien participa del sacrificio eucarístico de revivir aquel sentido celebrado en la liturgia en su vida real. Es decir, permite a los participantes de dar el mismo sentido al drama que ellos están viviendo. Y hoy, en su casa, en su vida, que representa siempre algo nuevo. Entonces, es siempre la misma historia, la historia pascual, del misterio pascual, es celebrada siempre de la misma manera, codificada en una liturgia que permanece siempre aquella, pero es como algo de milagroso, ¿no? Porque este sentido que está celebrado en aquel momento, aquel sentido permite a los participantes a aquella liturgia, a aquel rito, de extender de alguna manera el sentido pascual celebrado en la liturgia a las pasiones de su vida, de su casa, de su realidad. Es el mismo sentido, traslocado, revivido, celebrado en la liturgia y celebrado en la vida, como una doble liturgia, muy diferente, esencialmente distinta de la liturgia del teatro, donde la historia es una ficción. Pero, ¿cuál es la condición para que todo esto sea lo que acontece de verdad en cada celebración eucarística, ferial, festiva? Que haya, la condición es esta, que haya una implicación de los participantes, que la persona se deje tomar por el evento con todos sus sentidos, que viva una experiencia de verdadero compartir, activo y manifiesto, que se deje introducir en el misterio, el misterio de ayer, ¿no? Esta luminosidad excesiva, ¿no? Bueno, la misa es expresión del misterio. El misterio no es simplemente en el sentido del misterio pascual, celebración de esta luminosidad. Bueno, mi vida que está es como objeto, ¿no? De este ataque del dolor, de una pasión, de una situación negativa. Bueno, mi vida humana puede participar de la luz propia del misterio. Participar a la Eucaristía significa tener esta posibilidad, esta oportunidad grandísima, pero la condición es que yo me deje introducir totalmente en el misterio y que no esté ahí simplemente para asistir a un rito o cumplir una obligación, y que viva con responsabilidad el evento dramático, regresando al teatro y a su vocabulario. En el sacrificio eucarístico hay un solo actor, que es el que se sacrifica por la salvación de todos. Pero la misa es toda construida en su ritualidad para que quienes ahí participan, porque quienes ahí participan se identifiquen con él. La misa es toda construida en su ritualidad para que quienes ahí participan se identifiquen con él, con el actor, se proyecten en él, se proyecten en su historia, proyecten su historia humana en la historia del Cordero, se sientan interpelados por él. Por eso la misa es un diálogo continuo que busca activar y promover esta identificación entre el actor, el Cordero inocente, y los participantes. La misa
pide este tipo e introduce a este tipo de identificación con el actor único. Todos los que participan en la misa son llamados, no se puede simplemente participar a la misa. La misa pide esta identificación total con el actor, el único actor. Por eso la misa es un diálogo continuo que busca activar y promover esta identificación, que llega a ser completa en el momento de la comunión, en cuyo caso el involucramiento de los sentidos alcanza como su ápice, cuando aquel que se alimenta de aquel cuerpo partido y de aquella sangre derramada dice expresamente su amén, dando con sus sentidos la aprobación manifiesta para que ese drama se repita en su propia vida. Decir amén al momento de la comunión no significa simplemente sí, yo sé lo que estoy haciendo y creo que esto es el cuerpo y sangre de Cristo. Decir amén en aquel momento significa acepto de repetir en mi vida el drama de la pasión de Jesús. Esto es el sentido del amén. Acepto de repetir, de revivir en mi vida el misterio pascual, lo que ahora hemos celebrado como algo que Cristo ha vivido. Bueno, yo acepto de vivir, de revivir en mi vida este drama. Acepto de unir mi vida a la pasión de Jesús. Acepto de vivir este dolor, este sufrimiento como algo que pertenece a la pasión de Jesús. De esta manera yo doy sentido a la vida y participo con todos mis sentidos a la celebración del misterio pascual. Y el amén, que significa algo que la persona dice antes de alimentarse. La alimentación es otra expresión de los sentidos, ¿no? Tiene que ver con mi cuerpo, con el cuerpo de Jesús. Es una expresión total, de nuevo, la totalidad objetiva y subjetiva del misterio. Con el mismo, con el amén, la persona da la propia aprobación manifiesta para que ese drama se repita en su propia vida con el mismo significado de salvación. El máximo sentido a una vida humana plenamente vivida y celebrada, con todos sus sentidos. Es la dramática belleza de la Eucaristía, punto de partida y de llegada de todo camino vocacional cristiano. Bueno, paramos aquí. Sí. Vamos a terminar esta parte y